grabo en el método lineal, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo. Y habíamos llegado a esta expresión, esta, y hemos encontrado esta tabla total, ¿cierto? Esta tabla ya la tenemos completica. Sí, Ahí profe. queda. Listo, perfecto. Ahora vamos a hablar del crecimiento geométrico. ¿Sí logran ver la presentación? O se las envío por WhatsApp, la copian y se las explico luego. El geométrico que ustedes tienen ahí. El método geométrico se comporta como el crecimiento de intereses, de interés compuesto en los bancos. Cuando ustedes saquen un préstamo de interés compuesto en un banco, el valor futuro que ustedes van a pagar de ese préstamo va a ser igual al valor presente por 1 más i elevado a la n, donde i es el interés al cual le prestan ustedes en el banco y n es el número de meses o número de cuotas que usted tiene que pagar. Así de esta manera es que ustedes sacan el valor a pagar futuro en un banco. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. De igual manera se va a comportar así el crecimiento geométrico en el crecimiento poblacional. Entonces yo no voy a buscar un valor futuro en capital, sino voy a buscar una ¿qué? Una población futura. Una población futura va a ser igual a ¿qué? Al valor presente. No vamos a hablar de un valor presente, sino vamos a hablar de ¿qué? De la población del último censo, porque ahí es donde empiezo a diseñar. Población del último censo más 1 más, ya no es interés, sino es R, es la rata de crecimiento. Es la rata de crecimiento poblacional. Elevado a un número de veces, aquí van a ser años, o sea, va a ser el tiempo futuro, pero me tengo que proyectar un tiempo futuro, menos el tiempo del último censo. Menos el tiempo del último censo. ¿Me hice entender? Entonces, la ecuación de interés compuesto para crecimiento poblacional queda como que población futuro es igual a población del último censo por 1 más la rata de crecimiento elevado al tiempo futuro menos tiempo del último censo. Ya dije aquí que R es igual a rata de crecimiento. Vamos a poner donde está F, aquí hacemos un cambio, donde está F ponemos último censo y donde está último censo ponemos censo inicial. Repito, donde está F, que es final, ponemos último censo y donde está último censo ponemos censo inicial, hacemos ese cambio. O sea que la ecuación que yo tengo aquí que dice población futura es igual a población del último censo por 1 más R elevado al tiempo futuro menos tiempo del último censo nos va a quedar convertida en esta. Entonces, población del último censo. Porque, bueno, repito, cambio la final por último censo. Población del último censo va a ser igual a ¿quién? A población del censo inicial. ¿Por qué población del censo inicial? Porque recuerde que hice un cambio. En vez de último censo puse censo inicial. Población del censo inicial más 1 más R elevado a la ¿quién? Al tiempo futuro. Pero el tiempo futuro va a ser el tiempo del último censo menos tiempo del último censo, pero el último censo lo cambiamos por censo inicial. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que despejar la rata de crecimiento. Entonces tengo que despejar la rata de crecimiento. ¿Cómo despejo la rata de crecimiento? Entonces tengo población del último censo, que tica aquí. ¿Qué está haciendo la población del censo inicial? La población del censo inicial está multiplicando, al otro lado la paso a dividir. Entonces me queda población del último censo sobre población del censo inicial. ¿A qué es igual? A 1 más R elevado a la tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. ¿Está claro para todos hasta acá? Bueno, repito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar, voy a despejar la rata de crecimiento. ¿Cómo despejo esto? Esto es como cuando tiene usted un radical. Cuando tiene usted un radical, o quiere eliminar, digamos, aquí tiene una potencia, perdón. Si quiere eliminar una potencia, entonces, ¿qué hace a ambos lados de la igualdad? Multiplica todo elevado a la 1 sobre esa potencia. ¿Listo? Si usted tiene al cuadrado y quiere eliminar al cuadrado, lo que hace es a ambos lados de la igualdad, multiplica todo por un medio para que se me vaya el 2 con el 2. Lo mismo se hace acá. Entonces, quiero eliminar tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial a este lado de la igualdad, al lado derecho de la igualdad. Entonces, lo que hago es elevar a ambas partes, todo elevado a la 1 sobre eso, o sea, a la 1 sobre tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. Así de esa manera, cuando lo haga eso al lado derecho, cuando lo haga al lado derecho, pues se me va a ir tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial sobre tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial. ¿Me hice entender, por favor?
Entonces me quedaría aquí solamente 1 más R, 1 más la rata de crecimiento. Pero como el 1 está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces me queda que R, la rata de crecimiento, ¿a quién va a ser igual? A la población del último censo, dividido entre la población del censo inicial, elevado a la 1 sobre tiempo del último censo, menos tiempo del censo inicial, menos 1 elevado a la R. Por favor, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? Hasta la ecuación de rata de crecimiento. No, señor. No, profe, no, señor. Bueno, entonces cambio la diapositiva. Entonces me queda que el R, la rata de crecimiento es igual a la población del último censo sobre población del censo inicial, elevado a la 1 sobre tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial menos 1. Y la población futura va a ser igual a ¿quién? Ya la llamamos hace rato. La población futura es igual a la población del censo final por 1 más la rata de crecimiento elevado al tiempo futuro menos tiempo del censo final, que esta ya la tenemos ahí. Entonces, por favor, verifiquen estas dos y arrancamos a diseñar. Ahora sí empecemos a sacar los cálculos. Entonces, rápidamente hagan esa tabla, por favor. Nuestra tabla. Entonces, vamos para la ecuación. ¿Qué dice ¿a qué es igual la rata de crecimiento? Dice que es población del último censo sobre población de censo inicial. Entonces, estoy parado aquí. Entonces, población del último censo. La población del último censo, ¿quién sería? 86.406. Población del último censo menos población del censo inicial. Sería 52.811. Voy aquí. ¿Elevado a quién? A la 1 sobre tiempo del último censo. Tiempo del último censo, ¿quién sería? Tiempo del último censo sería 2018 menos tiempo del censo inicial. El tiempo del censo inicial sería 1985. Y a eso le quito 1, menos 1. ¿Me dice entender, por favor, cuánto sería esa rata de crecimiento entonces? Profe, a mí me dio 0.015. 0,015. 0,015. Sí, señor. Sí. Sí, profe, a mí también, sí, señor. El otro número que les da, ¿cuánto es? El que le sigue. El que le sigue. 0. 0, listo. 0, profe. Listo, entonces vamos con 0,0015. Entonces, ese es el valor que viene aquí. Ese es el valor que viene aquí. Esa es la rata de crecimiento. Ahora vamos a empezar a proyectar. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a proyectar? Vamos a pararnos en el año 2023. Entonces, vamos para el año 2023. Entonces, decimos, población futura, ¿qué va a ser igual? A la población del censo final. La población del censo final. La población del censo final es 86.406. 86.406. Por 1 más la rata de crecimiento. Sería 1 más la rata de crecimiento, que es 0, la rata de crecimiento es 0,15. Elevado a la tiempo futuro que sería aquí en el tiempo futuro. Pues estoy parado en el 2023, pues sería 2023 menos tiempo del censo final. El tiempo del censo final, ¿quién sería? 2018. ¿Me dice entender, jóvenes? ¿Cuánto les daría ese valor? Profe, la población final sería Perdón. No te escuché. la población final. 93.083. La población final es la que quiero encontrar. Sí, profe, a mí también 93.083. 93.084 aproximado. Acuérdese que todo lo mayor igual a 5, aproximo a la siguiente menor que 5 en la que está. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le da? Esta población futura, lo que me preguntaba la señorita, es la que yo quiero encontrar en cada una de esas casillas, la población futura. Esa es la que yo quiero encontrar. O sea que de estas, ¿cuáles quedan fijas y cuáles varían? Entonces,
para que la programen en la calculadora y en el Excel. Quedan Población del censo. todas menos el tiempo futuro, ¿no? Esta queda amarrada. Esta siempre va a ser la misma, población del censo futuro, del censo final, perdón. Población del censo final queda amarrada. Esta rata de crecimiento queda amarrada. Tiempo del censo final queda amarrada. O sea que la única que va a cambiar es quién. Tiempo futuro. Esa es la que voy a amarrar. Es la que la que va a variar. El resto todas quedan amarradas. Entonces, bajo ese criterio, ¿cuánto les dio aquí esta? 90, ¿qué, perdón? 93.084. 96.084. Listo, entonces hagan la misma con todas. Y me 93.000, profe. 90, ¿qué, perdón? 93.084 me dio a mí, no sé, otros compañeros. Listo, 93.084 es. ¿Cuánto les da la del año 2028? Me da 100.278, profe. Esperemos a ver que alguien nos dé un valor similar. Sí, señor, da eso. Listo, entonces háganlo y ahorita me la dictan la primera fila. Terminen la primera fila y me dictan ahorita la primera fila. $93.084. Listo, listo. Si alguien le da distinto, nos dice, si no, pues vamos avanzando. En el año 2028. Me dio 100.278. Listo. En el 2033. 108.028. Listo. En el 2038. Me dio 116.376. 2043. Me dio 125.370. Y en el 2048. 135.060. ¿Alguno compañero le dio distinto? Sí, profe, a mí me quedaron. No, me quedó igual. A mí Sí, me quedó igual. Cuando yo hablo que les dio distinto, no vayan a salir con el cuento que les dio un habitante más o un habitante menos. No, cuando yo hablo distinto es que haya 100, 200 habitantes, 50, pero Profe, que tengo una pregunta. uno o dos Profe. habitantes, perdón, uno o dos habitantes, no, eso no le pare bolas a eso. ¿Sí? No, profe, así me Profe, para la población, después de la coma, si hay un 5 y después un 0, igual se aproxima, ¿cierto? Porque está en 5. Sí, se aproxima a la siguiente. Mayores iguales que 5 a la siguiente, menores que 5 a la que está. ¿Qué decía el compañero? ¿Cuánto le dio de distinto al compañero? Profe, por ejemplo, en la primera, como usted dice, no es mucho porque son como 14, pero ya en la segunda... Pero si ya le da 14, ya la cosa algo está mal entonces en su rata de crecimiento. Porque no tiene por qué, porque no tiene, o sea, no tiene por qué darle distinto. 0,15 mi rata de crecimiento. 0,015. Exacto, 0,015. Bueno, entonces dícteme sus valores, por favor. 93, el del 2023. 93,098. O sea, le da igual que la compañera. No, porque la compañera le da... No, ese no. 24. Entonces sería población del último censo. La población del último censo va a ser la misma. ¿Cuál sería la población del último censo? 86.406. Yo voy haciéndola de una vez. 86.406. Dividido. Población del censo inicial. Parado acá, pues la población del censo inicial, ¿quién sería? La población de 1990, que sería 55.051. 55.051. Igual. Elevado. ¿Elevado a quién? A 1. A 1 dividido entre el tiempo del último censo. El último censo, tiempo del último censo es
2018. Menos tiempo del censo inicial. El censo inicial, como estoy parado aquí, el censo inicial es 1990. Menos 1. Me da 0,016. Sí, profesor. Profesor, Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Entonces, con ese 0,016 empiecen a trabajar acá. Entonces, ¿aquí quién sería? Población futura sería igual a ¿quién? Población del censo... Ah, no, perdón. Acá sí. Población futura va a ser igual a población del censo final. Este queda fija, 86.406. Por 1 más R, la rata de crecimiento ya sabe que es 0,016. Tiempo futuro, pues el tiempo futuro, ¿quién va a ser? 2023 menos tiempo del censo inicial. ¿El censo inicial quién sería? Pues 1990. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Entonces, por favor, háganla y me cuentan cuánto les da esa fila. Continúen con ese valor, porfa. 23. Me da 92.716. ¿Cuánto, perdón? 91.716. Para el 2028, 97.353. Para el 2033, 103.336. 2038. Eso me ve diferente. ¿En cuál? Es que es 2038, ¿no? Me dio 109.000. Es que la niña dictó fue el del 2033. Sí, eso en el 2033 me da 103.336. profe, eso es con la rata de crecimiento del 0.02. La que Sí, nos dio, señorita. claro. Claro, la que nos dio la del 0,012. Continúa, porfa. 2028, 109.687. 2043, 116.428. Y 2048 me da 123.583. ¿Hay alguna discrepancia? Por favor, ¿alguien que le dé distinto? Profe, perfecto. ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿Están bien los valores, profe? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, o está claro para todos? No, profe, por ahora claro de mi parte. Profe, una preguntita. Señor, Dado el caso en un examen y, por ejemplo, en mi caso que yo lo programé con Excel y Excel al tomar todas las decimales genera un cambio. tranquilo, porque yo no le voy a tranquilo que yo no le voy a preguntar esto en el parcial, Vale, listo, profe. porque Perfecto. yo sé que ya la tienen programado, entonces sería un irrespeto para ustedes ponerles a hacer esto porque esa gente pone en la población y ya está la respuesta. No, el parcial es teórico. Listo, profe. Profe, tengo otra pregunta. Tienen que comerse esa ras al derecho y al revés. Sí, Profe, cuando me da notación científica, ¿mejor la manejo con decimales o puedo trabajarla con no, con notación decimales. científica? Trabájala con decimales. Decimales, listo, profe. El intervalo de los años que se cuentan tiene que ser el mismo que el intervalo de los años proyectados, es decir, tiene que ser cada 5 años la columna y la fila, o eso puede variar. Puede variar. De hecho, varía. Esta es según la que usted encuentre, la población que usted encuentre. Esta columna. Y Eso esta sí, fila. digamos, y esta si yo tengo valores anuales, la puedo no proyectar importa, cada 5 años y no pasa nada. no pasa nada. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, terminan el método geométrico, lo terminan ustedes. Vamos a ver el método logarítmico. El método logarítmico
constituye, no lo voy a hacer la demostración porque es muy larga, quiero salir ya de esto. El método logarítmico, necesito encontrar una rata de crecimiento promedio. Esto es una rata de crecimiento promedio K sub G. Ese K sub G tiene que ver con logaritmo de la población del censo posterior menos logaritmo del censo anterior sobre tiempo del censo posterior menos tiempo del censo anterior. Esto quiere decir lo siguiente, que mínimo para poder yo hacer el método logarítmico, mínimo tengo que tener 3 datos de población de censos, mínimo 3 datos, para poder hacer población del censo posterior con censo anterior, y encontrar un K sub G. Y luego otra vez con los dos que le siguen. Ahorita cuando vemos el ejemplo se van a dar cuenta. Entonces este método se caracteriza porque mínimo tengo que tener 3 datos para poder hacer el método logarítmico. Y lo que yo voy a encontrar es un K sub G promedio. Un K sub G promedio. Entonces, esta es la rata de crecimiento. Repito, esto es logaritmo del censo posterior menos logaritmo del censo anterior sobre tiempo del censo posterior menos tiempo del censo anterior. Y la población futura, que va a ser igual a la población del censo inicial por E elevado a la K sub G. Pero por favor aquí me falta una rayita. Esto es K sub G promedio. Arriba le pone una rayita. Repito, aquí es K sub G promedio. ¿Listo? Del tiempo futuro menos tiempo del censo inicial. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿hay alguna recomendación al momento de utilizarlas? O sea, para escoger yo el método, o sea, ¿cómo yo determino por cuál método me puedo ir? Lo dicté en la clase anterior. Eso me lo da el nivel de complejidad del sistema. El nivel de complejidad me dice qué métodos voy a utilizar para hallar la población futura. En nuestro caso, como esto es un ejercicio académico, vamos a utilizar todos los métodos. Y en el proyecto también vamos a utilizar todos los métodos. Pero en la vida real, el que me dice qué métodos tengo que utilizar es el nivel de complejidad. ¿Está clara la ecuación hasta ahí, por favor? ¿Las dos ecuaciones ya las copiaron para el método logarítmico? Sí, profe. Señor. Profe. Sí. Entonces vamos a arrancar. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Entonces dice, va a encontrar un K sub G, pero ese K sub G lo va a encontrar analizando de 2 en 2 poblaciones. Dice, logaritmo del censo posterior menos logaritmo del censo anterior sobre tiempo del censo posterior menos tiempo del censo anterior. Aquí sí es distinto que en los dos casos anteriores. Aquí sí primero encontramos todas las ratas de crecimiento. Primero encontramos todas las ratas de crecimiento. Entonces arranco. Entonces dice, logaritmo del censo posterior menos logaritmo del censo anterior. Entonces sería, cojo estas dos primeras, con estas dos, o sea, el año 1985 y 1990, con esas dos encuentro el caso que hay acá, en esa primera fila. Entonces dice, logaritmo del censo posterior. Entonces, logaritmo del censo posterior. ¿Cuánto es el censo posterior? 55.051. Menos logaritmo del censo anterior. El censo anterior son 52.811. ¿Cuánto les da? 0,0415. Jóvenes. Sí, profe, eso. ¿Están dormidos todos? Profe, eso da, profe, eso da.
Estamos haciéndolo, ingeniero, en la calculadora. Sí, profe, a mí también me dio igual, así como le dio a usted. Dividido entre el tiempo del censo posterior. El tiempo del censo posterior es 1990 menos el tiempo del censo anterior, que es 1985, o sea, eso me da 5. O sea, eso dividido entre 5. O sea que el primer caso G me da 8.308 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Pero vamos a tratar con decimales, o sea, eso sería lo mismo que tener que 0,0083. 0.0083. Trajemos este con 4. Entonces sería 38. 0,0083. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ese sería el valor que está acá. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora con estos dos censos, con el censo de 1990 y 1995, aplicamos la misma ecuación con estos dos y encontramos el caso G de acá. Luego con estos dos encontramos el de acá y así sucesivamente. Por favor, háganlo y me lo dictan todos los casos G que hay acá. El primero 0,083. El que le sigue 0,037. Este lo vamos a trabajar con 4. ¿Cuánto le da el cuarto? El cuarto decimal. El cuarto decimal. Ah, no, ese no lo apunté ese. Pero ¿Alguien lo tiene con 4 decimales? 0.67, profe, después de la coma. Uno solo que es que no entendí. El del año 1900. 0.367. 0. Ajá, digan. Profe, es 0.0368. Listo. 0,0368. Sí, señor. Sí, profe. A mí me da 7. Sí, profe, sí, señor. El que le sigue, el de 1995. Ahí me dio 0.0247. 0.0247, ¿listo? Sí. El que le sigue, el del 2000. 0.0125. 0.0125, ¿listo para todos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. El que El le otro me sigue. dio 0.0090. 0.0, ¿qué? Perdón. Se cae sin internet. 0.0094. 0.0094. Sí, señor. Y el que le sigue, el del 2010. 0.0043. 0.0043, listo. Entonces, ahora sacan el promedio. Suman todos esos y dividen entre el número de casos G, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suman eso y lo dividen entre 6 y hallan el caso G, que es el con el que vamos a trabajar. .016. Sí, profe, a mí me da igual. Y el que le sigue, ¿qué número es? 0. Bueno, el que me siga es 0. Listo. Todos los Entonces, demás 0. listo, entonces es 0,016. Ese va a ser mi caso G promedio. El que va a ir aquí en esta ecuación. El que va a ir aquí. El que va a ir aquí. Entonces vamos a encontrar ahora la población futura. Entonces la población futura, ¿qué va a ser igual? Para aquí, para aquí en el año 1985. ¿Va a ser igual a quién? A la población del censo inicial. Como estoy para el año 1985, pues la población de ese censo. ¿Que sería cuánto? Sería 52.811. 52.811. Por Euler elevado a la K sub G. ¿A cuál sub G? A la que acabaron de encontrar, que es la promedio de 0,016. 0,016. ¿Qué multiplica al tiempo futuro? ¿Quién sería el tiempo futuro? Míralo, aquí está al frente. El tiempo futuro sería 2023. El tiempo futuro 2023
menos el tiempo del censo inicial. ¿Cuál es el tiempo del censo inicial? El tiempo del censo inicial pues es 1985. ¿Sí me hice entender, por favor? Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿cuánto les da esa población? Pues a mí me dio 97.001, no sé los demás, aproximándolo. Sí, profe, a mí igual. Listo, entonces continúen. Continúen. Y me dictan los valores, por favor. Pero una pregunta, el tiempo censado inicial se mantiene, ¿cierto? Igual que la población censada inicial. Dio 97.001. 97.001. Perfecto. ¿Cuánto le da el del 2028? 101.115. 101.115. ¿Listo para todos, compañeros? El que Sí. le sigue. También. Sí, profe. El que le sigue. A mí me dio 121.523. Van verificando los compañeros. Sí, Porque de pronto yo haya 21.523. 121.523. Listo. El que le sigue. El que le sigue. 137.470. Listo. El que le sigue, el del año 2043. 146.308. Y el que le sigue, 153.376. ¿está claro para todos? Sí, profe, sí, señor. Sí, igual. ¿Cuál es el último? 153.376. Listo. Entonces vamos para el otro, para el último método. Este es el método de Wappus. El método de Wappus. Estas ecuaciones son ecuaciones netamente empíricas. Aquí en este método hay un error. Hay un error. Fíjese que si esto fuese cierto, aquí donde dice población del último censo menos población del censo inicial, sobre tiempo del último censo menos tiempo del censo inicial por población del último
censo menos población del censo inicial, entonces se miría el de arriba con el de abajo, se mirían, ¿sí o no? Porque ambos tienen el mismo signo. ¿Sí me hago entender? O sea, si esta ecuación, como la tengo copiada ahí tal cual, fuese cierta, entonces esto se mediría. Población del último censo menos población del censo inicial, se mediría con población del último censo menos población del censo inicial, ¿sí o no? Así, profe, señor. Entonces ahí está mal, ahí hay que corregirlo. Abajo es un más, aquí es un signo más. Sería población del último censo más población del censo inicial. En la de la rata de crecimiento, profe, no Sí, la rata de alcanzó. crecimiento, sí. Aquí es un más. Población del último censo más población del censo inicial. Y la población futura va a ser igual a la población del censo inicial, que multiplica 200 más I, que es la rata de crecimiento, que multiplica tiempo futuro menos tiempo del censo inicial, dividido entre 200 menos I, que multiplica a tiempo futuro menos tiempo del censo inicial. Esa sí está bien, la de población futura. La que está mal es esta, la de la rata de crecimiento. Aquí es un más, no es un menos. Con esta ecuación. Entonces, aquí es hacer lo mismo que hemos hecho en todos los métodos anteriores, ¿listo? Es encontrar un I, ya saben cuál es la población futura, cuál es la población del censo inicial, encontrar el I, y luego empezar a encontrar las distintas poblaciones. Es lo mismo que hemos hecho. Sí, sí está claro para todo lo que hay que hacer aquí en el método de Guapo. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita en esta media hora que les queda, 20 minutos que les queda? Van a tratar de llenar esta completica y tratar de completar la que hizo falta aquí, que acabamos en la mitad, que fue el método geométrico, terminar también la del método geométrico. ¿Listo? Y me tienen esas tablas completicas para la próxima clase. Bueno, pues.